Viva, estamos en pantalla, esto acaba de comenzar y esto es Moisés Gospel Lab, el laboratorio bíblico, una vez más trayendo temas de interés para la comunidad cristiana, y en esta ocasión no va a ser la excepción. En esta ocasión vamos a estar trabajando una refutación sobre el tema del rapto pretribulacional traída por el pastor John MacArthur. Así que tenemos por acá invitado especial hoy en nuestro canal. Nos complace tener por aquí la compañía del hermano Cristian Vadillo. Lo dejamos para que salude. Saludos a todos los que están en sintonía. Gracias, Moisés, por la invitación en este tema tan interesante. Así es, Cristian. Sabemos que la escatología siempre levanta muchas pasiones. Sabemos también y tomamos con mucha responsabilidad el tema de lo que es el rapto pretribulacional, puesto pues que sabemos que es una enseñanza que está muy arraigada, sobre todo dentro del pueblo evangélico. De hecho, es la postura de mayor arraigo, ¿no? La postura de la escatología dispensacionalista, que considera un rapto pretribulacional. Como una base, como una antesala, podemos mencionar que cuando se habla de un rapto, cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, con relación al rapto en sí hay al menos 5 posturas conocidas, ¿no? Está la del pretribulacionismo, el mesotribulacionismo, la preira, el parcial, un rapto parcial, y el post-tribulacionismo en todas sus ramificaciones y diferentes formas de verlo. Sabemos que el premilenarismo histórico considera una forma de post-tribulacionismo. El amilenarismo prácticamente by default automáticamente viene a ser un rapto post-tribulacional. Lo mismo sucedería entonces con el post-milenarismo. Pero cuando trabajamos sobre el rapto en sí, de manera independiente, y su relación con la segunda venida del Señor y el tema de la tribulación, tomando en cuenta una tribulación futura, pues entonces allí tenemos que hacer una división de al menos esas 5 escuelas. Así que es muy importante que tengamos eso en mente para que lo pongamos sobre la mesa como una justa perspectiva. No se trata de pretribulacionismo versus post-tribulacionismo automáticamente, sino que la mayoría del pueblo evangélico solamente cree en un rapto pretribulacional. Y pues en esta ocasión vamos a estar analizando la enseñanza de uno de los pastores, ¿no?, de mayor acogida dentro del pueblo evangélico, muy querido por todos, inclusive por mi persona. Mucho respeto para el pastor John MacArthur, a quien considero un pastor de sana doctrina, buena enseñanza. Sin embargo, en este tema del dispensacionalismo y la escatología dispensacionalista, pues tenemos que diferir. Vamos a estar utilizando un video en el que él hace algunas expresiones sobre esto del rapto pretribulacional y lo estaremos analizando entonces. Pero no pierda de perspectiva que con relación al rapto, con relación a la tribulación, con relación a la segunda venida del Señor, cuando hablamos de un rapto no hay solamente una postura. Esa perspectiva de que las personas puedan ver que hay algo más allá. Sí hay un rapto pretribulacional, sabemos que es muy popular, sabemos que es la postura de mayor acogida, pero también se habla de un rapto mesotribulacional, también se habla de un rapto parcial, también se habla de un rapto preira y también se habla de un rapto post-tribulacional. Así que cuando hablamos del rapto y qué creemos en cuanto al rapto, debemos primero definir cuál de las 5 posturas es la que realmente usted visualiza o con la que usted realmente se identifica. ¿Okay? Cristian, ¿algunas palabras que quieras traer de trasfondo para entonces dar inicio al video y comenzar a analizarlo? No vamos a tratar de no ser tan extensos, aunque sabemos que este tema, para trabajarlo con responsabilidad, pues requiere tiempo, requiere cautela en el estudio de los versículos. Pero Cristian, si quiere traer algo como una base, como un trasfondo para el tema, le pasamos la palabra. Me uno a las palabras del hermano Moisés. Esto no es un ataque contra la persona del pastor John MacArthur, a quien consideramos un pastor de mucha trayectoria, sana doctrina, pero no estamos de acuerdo con su escatología dispensacionalista de un rapto pretribulacional. Y esta
tarde-noche vamos a estar reaccionando a un video donde él expone su postura de un rapto pretribulacional y también mencionando el día del Señor. Él como que hace una separación entre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia y el día del Señor. Y está forzando, nosotros lo vemos como forzando el texto a que diga que hay un arrebatamiento pretribulacional cuando en sí no aparece lo que él está exponiendo en el video. Pero nada, vamos para allá. Vamos a ver el video, sin más preámbulo, vamos a tratar de compartir el video para que los hermanos entonces podamos ser edificados con esto. Vamos a verlo para que los hermanos entonces puedan ver de qué se trata y lo vayamos escuchando y analizando directamente bajo la enseñanza del pastor John MacArthur. Va a ser necesario hacer intervenciones constantemente, ya que en realidad el idioma es en inglés, aunque tiene subtítulos en español. Pero bueno. Do you believe the Bible? And I mean really believe it. Here in Israel, we are living in the reality of God's promises. Bueno. That's what he had taught them. That you're going to be raptured before the day of the Lord even comes, before it starts. What is Paul doing talking about all of this to the Thessalonian believers? Ok, él dice, ¿qué le está enseñando Pablo a los creyentes de la iglesia de Tesalónica? Dice, ustedes serán raptados antes de que inicie, antes de que dé comienzo el día del Señor. Ustedes serán raptados antes de que inicie el día del Señor. ¿Ok? What is the point of this? The point is clear. They had been told, 1 Thessalonians 4 in the first letter. El punto de esto es muy claro. A ellos se les había dicho en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, that the Lord was going to snatch them out. que el Señor los iba a arrebatar, That the Lord was going to come, the dead in Christ would rise first, and all the other believers alive would be gathered to meet the Lord in the air and be taken to heaven. 1 Thessalonians 4:13-17. Comfort one another with these words. que el Señor vendría, que el Señor los iba a arrebatar, que el Señor pues traería la resurrección de los muertos. Y termina diciendo en Tesalonicenses 4, versículo 18, consolaos o alentaos los unos a los otros con estas palabras. Comfort one others, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Comfort. The comfort comes because we're... El consuelo viene, dice John MacArthur, el consuelo viene porque nos van a arrebatar. El consuelo viene porque nos arrebatarán. Cristian, yo quiero hacer un alto acá porque tengo que refutar inmediatamente. Es cierto que Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 13 al 18, nos habla de un arrebatamiento. Eso sí es cierto. Vamos a tratar de ponerlo aquí en pantalla para que vayamos evaluándolo. ¿Ok? Ahí está, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. ¿Ok? John MacArthur dice que en el versículo 18, las palabras que dice, alentaos los unos a los otros, con estas palabras, se refiere al hecho de que serán arrebatados, que el aliento que deben darse los hermanos de Tesalónica es que antes de que llegue el día del Señor, antes de que llegue el momento de la tribulación, ya que como vamos a ver más adelante, John MacArthur representa o pone en igual condición el día del Señor y el periodo de tribulación. Supuestamente, según la interpretación de John MacArthur,
el aliento que deben de darse los unos a los otros es debido a que ellos van a ser arrebatados antes de la tribulación o antes del día del Señor. El problema que vemos en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, para refutar inmediatamente la premisa del pastor John MacArthur, es que en el capítulo 4, versículo 13 al 18, no se habla del día del Señor y no se habla de ningún periodo de tribulación. De ningún periodo de tribulación. Se habla de la venida del Señor, se habla de la resurrección de los muertos, se habla de que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y juntamente con ellos, aquellos que estén vivos y que hayan quedado hasta ese momento de la venida del Señor, serán arrebatados juntamente con los muertos que están resucitando para recibir al Señor en su venida. El aliento realmente, ese alentaos los unos a los otros, John MacArthur dice que se trata de que, bueno, el consuelo es, vamos a ser arrebatados antes de que empiece la tribulación, antes de que empiece el día del Señor, por lo tanto vamos a alentarnos a los otros. Cuando leemos los versículos, capítulo 4, 13 al 18, vemos en el versículo 13, inmediatamente se nos habla de una tristeza, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ok? La intención del apóstol Pablo era que los hermanos de Tesalónica no ignorasen con relación a los que estaban muertos, con relación a los que dormían. ¿Ok? Versículo 13 lo especifica claramente. No ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Esta era la situación que les podía traer alguna tristeza, algún desaliento, algún desánimo. Entre el versículo 14 y el versículo 17, Pablo establece de manera cronológica, organizada y coherentemente lo que ha de acontecer cuando Cristo venga. Y se pronuncia con relación a los muertos. Se pronuncia con relación a aquellos que podían o no causar el que los hermanos de Tesalónica se pudiesen entristecer. Una vez que Pablo les aclara que los muertos serían resucitados primero y que nosotros, los que estuviésemos vivos en ese momento de su venida, seríamos arrebatados juntamente, participaríamos todos juntos del mismo evento para recibir al Señor. Entonces en el 18 procede a decirle: alentaos los unos a los otros con estas palabras. El aliento en ningún momento se refiere al hecho de que vayan a ser raptados antes de una tribulación que no se menciona en el contexto. No se refiere al hecho de que vayan a ser raptados antes de que dé inicio el día del Señor, que hasta este momento no se está hablando todavía, no se menciona todavía. El aliento del versículo 18 está directamente relacionado a la tristeza del versículo 13. Y la tristeza del versículo 13 podía estar ocasionada con relación a los muertos, a los que duermen. ¿Qué pasará con ellos? Cuando Cristo venga, nosotros vamos a recibir al Señor, pero ¿y los muertos? ¿Qué pasará con los muertos? Entonces Pablo le explica que los muertos serán resucitados, que participaremos todos del recibimiento del Señor. Y ese precisamente es el aliento del versículo 18, respondiendo directamente a la inquietud que tiene Pablo sobre los hermanos de Tesalónica en el versículo 13. ¿Qué puedes abundarnos con relación a esto, Cristian? De pronto tuve que hacer esa intervención porque realmente vamos a estar
refutando punto por punto. Y es necesario que los hermanos y las personas vayan viendo, porque esta doctrina del rapto pretribulacional se va enseñando y se va, ¿cómo te diría, Cristian? Se va introduciendo con pequeños detalles que si no se atienden, se pasan por alto. Entonces podemos concluir que lógicamente, wow, todo parece cuadrar. Sí, al parecer les dice, alentaos los unos a los otros, seremos raptados antes de la tribulación. Pero cuando analizamos el texto, analizamos los versículos, analizamos el contexto, vemos realmente que el aliento del versículo 18 no tiene nada que ver con una tribulación y no tiene nada que ver con el día del Señor. Tiene todo que ver con la tristeza que podían ellos sentir o no con relación a los muertos, Cristo. Es como si voluntariamente estuviera omitiendo la resurrección y se estuviera enfocando solamente en el arrebatamiento de los vivos. Y se olvidan que sin resurrección no hay arrebatamiento. A ver, eso está uña y carne. Uña y carne. Y como bien menciona el hermano Moisés, ellos estaban tristes por aquellos que murieron. Pablo le dice, no estén tristes por esos que murieron, que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, esos que hoy murieron o que están muertos resucitarán y lo van a hacer primero que nosotros, y después nosotros, los que estemos vivos hasta ese momento, seremos arrebatados juntamente con esos Amén. que murieron. O sea que ese en sí es el aliento. Cuando Pablo dice alentaos los unos a los otros, es con relación a los muertos. El versículo 13 es muy específico cuando dice, yo no quiero que ustedes estén tristes a causa de los que duermen. La tristeza era a causa de los que duermen y el aliento o el consuelo era precisamente a causa de los que duermen. Porque Pablo les explica diciendo, ellos van a participar inclusive antes que nosotros. Ellos serán resucitados primero y nosotros juntamente con ellos entonces recibiremos al Señor en su venida. Así que no hay nada por el que debamos de estar tristes como aquellas otras personas que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos una esperanza viva, una esperanza real, y no se preocupen por sus muertos, porque ellos serán resucitados juntamente con la venida del Señor. Cuando Cristo venga, ellos resucitan y nosotros somos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en su venida. De eso se trata el consuelo. Creo que es puntual, que es necesario refutar este tipo de ideas, porque de lo contrario, vuelvo y digo, Cristian, vamos a terminar como popularmente lo cree la postura pretribulacional. Dice, por eso dice, alentaos los unos a los otros. Ese es el aliento que tenemos que darnos, que vamos a ser raptados. Y escuchamos precisamente a uno de los mayores proponentes del dispensacionalismo y la escatología pretribulacional, a John MacArthur, en sus palabras diciendo esto mismo. Y eso es lo que repite el pueblo pretribulacional. El consuelo, alentaos los unos a los otros, seremos raptados antes de la tribulación. Pero la realidad, Cristian, en el texto bíblico que acabamos de leer, no existe la palabra tribulación. En el texto bíblico que acabamos de leer, no existe una frase referente al día del Señor. En 2 de Tesalonicenses vamos a hablar sobre el día del Señor, vamos a escuchar lo que dice John MacArthur sobre el día del Señor. Pero dentro de este contexto de 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, no se está hablando de la tribulación, no se está hablando de nada de esto, se está hablando de la venida del Señor, de la resurrección de los muertos, del arrebatamiento de vivos para recibir al Señor. Y ese es el aliento que debe de darse la iglesia de Tesalónica. Vamos a continuar con el video de John MacArthur. Vamos a darle continuidad a esto. Saludamos a los hermanos que puedan estar conectándose por acá con nosotros. Vamos a darle continuidad. ¿Okay? Decía John MacArthur, ahí lo pueden ver en los subtítulos, el consuelo viene porque nos arrebatarán. No. Primera refutación clara y limpia. Yo creo que con toda y absoluta claridad hemos refutado el punto
de que el consuelo del versículo 18 no viene bajo la premisa de que seremos arrebatados antes de una tribulación. ¿Okay? El consuelo viene bajo la premisa de que los muertos participarán del mismo evento, de que ellos resucitarán y que nosotros o los que estemos vivos cuando Cristo venga participarán de ese recibimiento juntamente con ellos. Snatched out. Then you come to chapter 5 and the Ok, dice, luego llegas al capítulo 5, se refiere al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, ¿ok? Del capítulo 4, que termina allí en el versículo 18, pasa al capítulo 5, ¿no? day of the Lord breaks out. First Ahí comienza a hablar sobre el día del Señor. Thessalonians chapter 5. You can look at it for a moment. The day of the Lord will come like a thief in the night, verse 2. It'll come, verse 3, with Vendrá como un ladrón en la noche, en el verso 2. Vendrá con destrucción, en el verso 3. destruction. The day of the Lord is coming with destruction, while the world is saying peace and safety. Mientras que el mundo dice paz y seguridad. It all seems good. The Antichrist is ruling the world. Todo parece bien, el anticristo está gobernando el mundo. Esta parte de que el anticristo está gobernando el mundo no está en el texto bíblico. ¿Ok? Y estas son las cosas que van construyendo. Pablo dice, ustedes saben que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, o sea, cuando el mundo piense estar tranquilo, vendrá sobre ellos destrucción repentina. En el contexto, Pablo no menciona un anticristo. Allí no hay un anticristo. Esto es una deducción, esto es una inferencia, esto es una construcción que hace el dispensacionalismo asumiendo que esta paz que de pronto está viviendo el mundo, o que esta tranquilidad que de pronto está viviendo el mundo, es causada por un anticristo que ha traído paz sobre el mundo. Pero el capítulo, no habla sobre un anticristo. Si tomamos eso en cuenta, Cristian, cuando, por ejemplo, el Señor habla en Mateo con relación a los días de Noé, a los días de Lot, y dice que las personas estarán como casándose y dándose en casamiento, cada quien en sus quehaceres. O sea que no va a haber un sentido de que puede haber un peligro inminente. Es a lo mismo que se refiere aquí el apóstol Pablo diciendo, ustedes saben que cuando digan paz y seguridad, cuando el mundo piense estar tranquilo, en un estado tranquilo, en un estado de tranquilidad, de paz, un estado de seguridad, repentinamente viene destrucción sobre el mundo. Viene destrucción sobre ellos. Así que aquí vemos como John MacArthur va construyendo la escatología dispensacionalista sobre los versículos del capítulo 5. Pero en realidad cuando leemos la escritura y usted va al capítulo 5, no hay una mención de un anticristo allí. No la hay. Esa es la realidad. The one world ruler has brought. No habla de un gobernante mundial, aunque creamos, ¿ok? Quiero hacer la salvedad, aunque creamos que posiblemente en un futuro el mundo vaya dirigido a un gobierno más globalizado, a un gobierno mundial, quizás vayamos hacia un relevo de poderes donde los poderes pues vayan entregándose a un nivel más centralizado y posiblemente lleguemos a ese nivel donde haya una persona que esté dominando sobre los otros organismos mundiales. Sin poner eso en duda o sin que pareciera esto descabellado, lo que quiero señalar es que en el texto bíblico, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, no existe este panorama que John MacArthur está presentando. No existe un gobernante mundial, no existe un anticristo en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. ¿Ok? Pero él hace la construcción. La primera mitad, veamos, Cristian, por eso yo digo que John MacArthur, aunque es uno de mis predicadores favoritos, veamos cómo está en una predicación, en una conferencia,
y todo lo que está trayendo es una enseñanza totalmente dispensacionalista. O sea, esta frase, el anticristo, el gobernante mundial, la primera mitad será un tiempo de falsa paz. Esto es sencillamente una enseñanza sobre el modelo, ¿no? Sobre ese paradigma escatológico del dispensacionalismo. ¿Tienes algo que decirnos a esto, Cristian? Vayamos discutiéndolo. MacArthur está creando un escenario basado en su propio criterio. Él está como introduciendo al texto conceptos propios de él y del dispensacionalismo, no algo que esté dentro del texto. Y eso en cierta manera es un tipo de condicionamiento mental, porque le estás creando un escenario en la mente, en la imaginación colectiva, de que esto es así, hay un anticristo, está esto, lo otro, todo lo que él está mencionando, cuando en realidad el texto no habla de esas cosas. Sí, y que posiblemente, como decía Cristian, reitero, no es descabellado lo que él está mencionando, pero el texto no lo está indicando. Pero él lo va trayendo sobre el texto. ¿Sí me entiende? Es prácticamente lo que hizo la Biblia anotada de Scofield. O sea, eso fue lo que hizo la Biblia anotada de Scofield. Que estaba la Biblia, el texto bíblico, y juntamente con el texto bíblico, C.I. Scofield añadía la descripción o la definición o la interpretación dispensacionalista de lo que supuestamente quiere decir ese versículo allí, ¿no? Entonces todas las personas que estudiaron esta Biblia pues automáticamente se inclinaron por un modo de pensar, por el modelo dispensacionalista. Bueno, John MacArthur aquí está haciendo exactamente lo mismo, pero en lugar de una anotación lo está haciendo verbalmente en una prédica, en una enseñanza, en una conferencia. Y aunque vuelvo y digo, el mundo pareciera ir dirigido a un gobierno centralizado, a una globalización, lo que no podemos hacer es interpretar el capítulo 5 diciendo que allí se habla de un anticristo, que allí se habla de un líder mundial, que allí se habla de una primera mitad de supuesta paz. Eso lo enseña el modelo dispensacionalista. Eso no lo enseña el texto bíblico, pero se va mezclando un asunto con el otro y las personas creen, están leyendo su Biblia, leen algunas cosas que dice allí en la Biblia, el día del Señor, destrucción repentina, paz y seguridad, y por el otro lado están entonces escuchando a John MacArthur, un anticristo, un líder mundial, un pacto de paz probablemente, primera mitad, algún tiempo de paz, luego vendrá una destrucción. Entonces van creando, como tú dices, Cristian, van creando una visión forzada, es una visión construida. Vamos a darle continuidad. Basically orchestrated by this demonic Antichrist. But when everybody's saying peace and safety, destruction will come on them suddenly like labor pains upon a woman with child, and they will not escape. This is the day of the Lord. Este es el día del Señor. El Señor pondrá fin a todo esto con un juicio final aplastante. The Lord will bring it all to an end in crushing final judgment. But, verse 4, you, brethren, are not in darkness, that the day would overtake you like a thief. You're all sons of light and sons of day, not of the night or the darkness. That doesn't apply to you. The rapture in chapter... Ok, él dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, vea la aplicación que John MacArthur hace. Vea la aplicación que John MacArthur hace. Ustedes no están en tiniebla para que aquel día los sorprenda. Quiere decir que a ustedes no van a experimentar, ustedes no van a llegar ni tan siquiera al punto en que dé inicio el día del Señor. Ustedes no tienen nada que ver con esto. Ustedes van a ser raptados. Dice, eso no se aplica a ti. El rapto en el capítulo 4, estás fuera, tú te has ido. O sea, John MacArthur dice que cuando Pablo les dice a los tesalonicenses en el capítulo 5, pero ustedes no están en tinieblas
para que aquel día los sorprenda como ladrón. Unos van a ser sorprendidos. Cristian, cuando leemos el contexto, el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, yo entiendo que unos van a ser sorprendidos, mientras que otros no van a ser sorprendidos porque no están en tinieblas. Tienen un conocimiento, tienen una luz. Y aunque puede darse una protección divina de parte del Señor, y aunque pudiese darse, como creo yo interpretar, ¿no?, el asunto de la segunda venida del Señor con el arrebatamiento de la iglesia, una situación simultánea o cuasi simultánea, en donde la iglesia sea arrebatada justamente en la segunda venida del Señor, o de manera cuasi simultánea, y sea precisamente la segunda venida del Señor la que da fin al sistema anticristo sobre el mundo, sobre el planeta, sobre la tierra, y da fin también a toda la maldad, a los impíos, y trae juicio sobre la tierra. La realidad es que estos versículos no enseñan, capítulo 5 no enseña que el hecho de que la iglesia de Tesalónica no estuviese en oscuridad se refiere a que serían exentos, a que ellos no estarían tan siquiera por todo aquello, porque ellos han sido raptados en el capítulo 4. Si ellos hubiesen sido raptados en el capítulo 4 y no hubiese necesidad de explicar algo con relación al día del Señor, entonces ¿por qué Pablo le habla sobre el día del Señor? ¿Por qué Pablo le habla sobre lo que vendría en el día del Señor, diciéndoles: mas ustedes no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda? Para que aquel día los sorprenda. Si tienes algo que decirnos por aquí, Cristian, para darle continuidad. Tengo entendido que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el capítulo 5, versículo 10, se está hablando de la venida del Señor. Así es. También vemos el arrebatamiento, vemos en el 4 vemos el arrebatamiento, vemos la resurrección. En el capítulo 5 pues vemos que habla acerca de los tiempos y las épocas. Aquellos que andan en tinieblas pues vienen siendo las personas que no están con el Señor Jesucristo. Cuando venga ese día pues los tomará por sorpresa a ellos. Hay personas que también han utilizado este versículo de como ladrón en la noche para decir que Cristo viene por la iglesia como ladrón en la noche. Y eso es erróneo. Pero es claro, tú sabes, el texto ahí está hablando de la venida del Señor, del día del Señor, de aquellos que andan en tinieblas serán los que van a sufrir las consecuencias. La iglesia no. Pero en ninguna parte se menciona una separación de 7 años en todo esto. No se menciona que 7 años antes del día del Señor nos vamos a ir en un rapto pretribulacional. Eso es forzar el texto, eso es forzarlo, eso es crear un escenario que ya él se creó en la mente y quiere que todos se mantengan con ese mismo escenario. Cristian, yo entiendo que en el capítulo 5 Pablo dice lo siguiente: ustedes saben que el día del Señor es algo sorpresivo. Como ladrón en la noche representa sorpresa. No representa, como tú decías, no representa como mucho pueblo cree, que es que el Señor viene como un ladrón de noche a robarse, a raptar, a llevarse la iglesia. No. Pablo dice, ustedes saben que el evento, el día del Señor, es algo sorpresivo, es algo repentino. Sin embargo, ustedes no están en oscuridad para ser sorprendidos.
El hecho de que algo pueda ser repentino no indica que ustedes que tienen luz vayan a ser sorprendidos. Eso es lo que yo puedo ver en el contexto, versículo por versículo, leyendo, analizando, como bien decías, recogiendo todo desde el capítulo 4, porque estas divisiones de capítulos y versículos no están en la carta original. Es una carta, es una epístola. Y para entender el mensaje de una carta, de una epístola, debemos de leer el todo, el cuerpo completo, para ver realmente de qué trataba la carta. Si yo le escribo una carta a mi hermano Cristian Vadillo y la carta tiene 16 hojas, 16 páginas, y usted de pronto intercepta esa carta y usted lee 1 o 2 páginas, usted no puede descifrar cuál es el mensaje completo. ¿Qué fue lo que Moisés le dijo a Vadillo en esa carta? Usted puede hacer unas deducciones basadas en esas 2 páginas, pero sin lugar a dudas no puede dar por sentado que usted tiene conocimiento pleno del mensaje que quería Moisés transmitirle en esa carta, ¿no? Así que cuando leemos estos cuerpos que son epistolares, no podemos hacer la doctrina basada en un versículo, no podemos hacer la doctrina basada en 2 o 3 versículos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se trata de un cuerpo completo, se trata de una carta. Y cuando analizamos el tema que viene trabajándose desde el capítulo 4, versículo 13, la venida del Señor, lo que sucede, continuidad en el versículo 5, en el capítulo 5, hasta el versículo 9 o 10, entendemos que se trata todo de un solo cuerpo. Se trata todo del mismo asunto, del mismo evento. Pablo les está hablando sobre lo mismo. Así que vamos a ir dándole continuidad a esto. Sabemos que el tiempo avanza, posiblemente tengamos que seguir discutiendo temas sobre esto con relación a lo que John MacArthur ha dicho sobre esto del rapto pretribulacional, porque sabemos que muchas personas se inclinan por esta doctrina porque es lo que han aprendido y porque también consideran que pastores de mucho respeto, de mucha trayectoria, como lo es John MacArthur, pues todavía se mantiene fiel a esta enseñanza. Por lo tanto, ellos consideran que si John MacArthur sigue creyendo en esto, pues probablemente es porque tenga el respaldo bíblico suficiente, sin saber que no necesariamente sea así. Hay otras interpretaciones, hay otra manera de ver las cosas, y como podemos ver, como estamos tratando de presentar, si no somos capaces de refutar completamente el argumento que hace John MacArthur, al menos podemos debilitarlo bastante, demostrando que el texto bíblico en realidad no está enseñando eso allí. El modelo dispensacionalista puede enseñarlo, pero no es lo que plantea el texto bíblico. ¿Ok? Él termina aquí diciendo, Cristian, eso no se aplica a ti. El rapto en el capítulo 4 ya te ha llevado, tú estás fuera, tú te has ido. Entonces, si Pablo cree realmente que lo que está exponiendo en el capítulo 5 no le aplica a la iglesia, ¿por qué se lo escribe a la iglesia? No es al mundo, no es al mundo impío a quien le escribe Pablo, es a la iglesia de Tesalónica. Sencillamente les dice, ustedes saben que es algo repentino, ustedes saben que es como ladrón en la noche, pero ustedes no están en tiniebla, ustedes no están en tiniebla, en oscuridad, para ser sorprendidos. No hay de qué preocuparse. Before you're out, you're gone. Then the day of the Lord comes, the day of darkness, the day of judgment. Ahora él va a hablar un poquito con relación al día del Señor. Entonces, ¿qué pasa, Cristian? Vamos a darnos cuenta de que John MacArthur relaciona el día del Señor única y exclusivamente con este periodo de tribulación que ellos llaman la semana 70 de Daniel, el periodo de la angustia de Jacob, la tribulación que da inicio con el rapto pretribulacional hasta el momento de la segunda venida del Señor dentro de su modelo escatológico, ¿no? That's what he had taught them. That you're going to be raptured before the day of the Lord even comes, before it starts. Eso es lo que él les había enseñado. Ustedes van a ser arrebatados antes de que el día del Señor comience. Antes de que comience el día del Señor, ustedes van a ser arrebatados.
That's what they had been told. But, verse 4, you, brethren, are not in darkness, that the day would overtake you like a thief. You're all sons of light and sons of day, not of the night or the darkness. That doesn't apply to you. The rapture in chapter 4, you're out, you're gone. Then the day of the Lord comes, the day of darkness, the day of judgment. That's what he had taught them. That you're going to be raptured before the day of the Lord even comes, before it starts. That's what they had been told. And they knew what the day of the Lord was. Notice it's mentioned, as I said, in 1 Thessalonians Y ellos sabían lo que era esto del día del Señor. 5, and it's mentioned here again in 2 Thessalonians 2 at the end of verse 2, the day of the Lord. Ahí él menciona 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que vamos a entrar en esto para darle entonces más análisis a lo que él dice con relación al día del Señor. Porque yo creo ahí, Cristian, que ahí John MacArthur y la mayor parte de la escuela pretribulacionista tienen un error mayor. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, hay un error bastante significativo de parte de esa escuela. It's referred to 4 times in the New Testament, but 19 times in the Old Testament. And everybody who knew the Old Testament and had been taught the Old Testament knew the character of the day of the Lord. What is it? Knew the character of the day of the Lord. What is it? It is the day of final judgment. Ok. Él dice, ellos sabían lo que era el día del Señor. En el capítulo 2 de Tesalonicenses, versículo 2, él les menciona esto del día del Señor. Ellos sabían lo que traía el día del Señor, el carácter del día del Señor. Es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento, es mencionado algunas 19 veces en el Antiguo Testamento. Y aquí creo, desde mi punto de vista, Cristian, que aquí hay un error. Él dice, el día del Señor es el día del juicio final. Y dice, citando Isaías 2. Listen to Isaiah 2:12. For the day of the Lord of hosts shall come upon everything proud and lofty, upon everything lifted up, and it'll be brought low. Isaiah 13. Isaías 13. 6. Wail, for the day of the Lord is at hand. Isaiah 13:9. Isaías 13. Diferentes momentos del Antiguo Testamento, Cristian, en los que pues la palabra habla claramente sobre el día del Señor. Ahora bien, ¿por qué creo que hay una equivocación? Porque él dice que todas las entradas, todos los usos del texto bíblico, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, donde se habla de el día del Señor, es con relación al día del juicio final. Y esto sencillamente podemos probar que no es cierto. Por ejemplo, Isaías 13, que es uno de los versículos que él menciona, aunque se habla del día del Señor, no se habla con una referencia al día final de juicio, un día escatológico final, donde será el fin de todas las cosas, sino que clara y evidentemente Isaías 13 es dentro de un contexto de juicio para Babilonia. Y así en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento sobre todo vemos que se utiliza esta mención del día del Señor con relación a un juicio muchas veces particular sobre un pueblo particular y sobre un juicio particular. No necesariamente cada vez que se habla del día del Señor, el día de Jehová, se está hablando del día del juicio final o del día de, como tienen ellos enmarcado, del día de inicio a este periodo de 7 años de tribulación que ellos llaman el día del Señor. Podemos ver juicios similares en Isaías 34, en Ezequiel 32, en Joel 2 y por ejemplo en Isaías 13 sobre Babilonia. En Isaías 34 es un juicio sobre Edom. En Ezequiel es un juicio sobre Egipto. En Joel capítulo 2 se habla sobre Judá. Pero John MacArthur, ¿qué hace? Él toma cada versículo que habla o que menciona del día del Señor y lo aplica al día del juicio final o a ese día que da inicio a este periodo de 7 años de tribulación conforme al modelo escatológico pretribulacionista. Ahí sencillamente tengo que diferir. Que todos estos días del Señor puedan ser una representación
del último día del Señor. Es algo que yo considero más viable. O sea, que cada uno de estos juicios representan en sí mismo, ¿no?, alguna figura, alguna sombra de un día del Señor final, en la consumación de todas las cosas. Pero creo que no es correcto decir que, por ejemplo, en Isaías capítulo 13 se estaba hablando del día del juicio final, cuando realmente, cuando vemos el contexto de Isaías 13, es con relación a un juicio que vendría sobre Babilonia. No sé si puedas expresarnos algo de eso. Algo similar a eso sucedió en el año 2011, cuando empezó la guerra civil en Siria. Utilizaron Isaías 17, una profecía que había sobre Damasco, que ya se cumplió en el pasado, y dijeron, no, esto es de ahora, esto tiene cumplimiento ahora. Y comenzaron a utilizar esa profecía y decir que era relacionada a la guerra civil actual en Siria, en Damasco. ¿Sí? Y eso causó un revuelo en las redes sociales en el año 2011. Todo el mundo pensaba que se acercaba el cumplimiento de esa profecía. Y es algo como deshonesto. O sea, si ellos saben que muchas de esas profecías mencionan para quién es la profecía, para quién es el juicio. A ver, no podemos desconectar totalmente el contexto y aplicarlo únicamente al futuro. Sí puede ser que muchas de esas profecías del pasado, de juicios que cayeron sobre diferentes naciones, sean un prototipo o una sombra de un cumplimiento pleno y final en el verdadero y último día del Señor, que nosotros creemos, que menciona el apóstol Pedro en una de sus cartas, donde todo será destruido y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Pues tenemos que ser honestos. No todo lo que se menciona en el Antiguo Testamento se relaciona a cosas actuales. Hay cosas que tuvieron un cumplimiento inmediato, otras pueden tener un doble cumplimiento en un futuro, pero no necesariamente tenemos que decir esto significa esto de ahora, porque eso es lo que está haciendo MacArthur. Él está desconectando el contexto de esos pasajes de Isaías para aplicarlo al día del Señor. Sí, utilizándolo con una exclusividad futura. O sea, él indica que hay muchas entradas del día del Señor en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, y que todas estas entradas hacen referencia al día final, al día del juicio final. Y este día del Señor ellos lo ubican dando inicio al periodo que ellos llaman el periodo de la tribulación, a estos 7 años, ¿no? Hay algunos que tienen diferencias, hay algunos que aplican el día del Señor única y exclusivamente a los 7 años, y hay otros inclusive que dicen que el día del Señor se extiende hasta por todo el milenio. En cuanto a esto, hay diferentes maneras de interpretación dentro de sus propias escuelas. Ahora bien, yo creo que el día del Señor tiene varios usos dentro del texto. Debemos de adjudicar el uso correspondiente dentro del texto que estamos analizando. Aunque también, como decía el hermano Cristian, considero que pueden ser sombras, que pueden ser tipos, que pueden ser figuras de un eventual último día del Señor. Pero cada uno de estos días del Señor, las 19 veces que él dice que se menciona en el Antiguo Testamento, debemos de analizarlo dentro de su debido contexto, ¿okay? El día del Señor no se limita a un periodo futuro específico, y tampoco enseña el texto bíblico que el día del Señor se trate de una cantidad específica de tiempo, de 7 años o de 3 años y medio o de 1000 años, que son las diferentes posturas que hay dentro de este sistema escatológico pretribulacional. Eso el texto bíblico no lo dice. Sí se habla del día del Señor, sí se relaciona al día del Señor con juicio, con retribución, con angustia, pero no se habla, no se especifica de una cantidad de tiempo, ¿ok? Podemos ver en Ezequiel 7, versículo 7, que se habla de el día de reprensión. En Osea 5:9, el día del castigo.
En Isaías 10:3, el día de la venganza. En Isaías 63:4, el día de la calamidad. Jeremías 51, versículo 2, el día de tinieblas. En Sofonías 2, versículo 2, el día de la ira. ¿Qué podemos recoger de esto, Cristian? Que hay una expresión que es propia de profecía apocalíptica, de cuando se habla de juicio, de cuando se habla de una pronunciación apocalíptica, vemos estos elementos. Vemos ira, vemos castigo, venganza, retribución, angustia, pero no se refiere, o necesariamente no se refiere a un día único, a un día específico en la historia, ni a un evento futuro que sea distante. Pudiese ser el caso, pero hay evidencia bíblica de que se haya utilizado esta expresión propia de una profecía apocalíptica en eventos que ya han pasado. Podemos mencionar el juicio a Babilonia, el juicio a Egipto, el juicio a Judá y diferentes juicios que están allí enmarcados en el texto bíblico, que son descritos de esta manera. Por lo tanto, yo considero que MacArthur utilizar esto de el día del Señor, el concepto de el día del Señor de manera exclusiva, diciendo que todas estas entradas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento son referentes a ese juicio final, a ese momento final que da inicio en este periodo de los 7 años de tribulación que considera su sistema escatológico, sencillamente está errado. ¿Ok? Moisés, está errado. Moisés, me gustaría mencionar que en Malaquías, capítulo 4, se habla del advenimiento del día de Jehová y habla de que el profeta Elías vendrá antes del día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Esta profecía, de acuerdo al Nuevo Testamento, tuvo su cumplimiento en la persona de Juan el Bautista. O sea, que los judíos creían que antes del día de Jehová vendría el profeta Elías. Y Cristo menciona a Juan como que vino en el espíritu de Elías. O sea, que ahí tú ves que no necesariamente hay profecías del Antiguo Testamento que tienen un cumplimiento futuro. Hay otras que tienen un cumplimiento en un periodo de tiempo específico. Determinado. Sí. Por aquí voy a compartir algo rápidamente porque en realidad, bueno, nuestra intención, aparte de que esto se extienda y que podamos estudiar el texto bíblico, también es ayudarnos unos a otros. El hermano Robert Ocasio nos comparte Apocalipsis 3:10. Acá en este canal hay un video que se titula Apocalipsis 3:10 y Apocalipsis 4:1 no representan un rapto pretribulacional. Creo que se titula algo así, por ahí lo puedes buscar, Robert, pero en realidad no. Apocalipsis 3:10 no habla sobre un rapto pretribulacional. Y creo también que hace algunos domingos atrás estuvimos precisamente hablando en el canal de Cristian Vadillo, hicimos un video completo, algunas 2 horas creo, solamente sobre Apocalipsis 3:10. Así que te los recomiendo esos videos para que tenga quizá un poquito más de claridad con relación a este tema. Sabemos que este tema es un poco controversial. Es importante recalcarle a los hermanos que no es un tema esencial, o sea, no es un tema que tenga que causar alguna división dentro del cristianismo como hermanos en la fe. El hecho de que usted crea en un rapto pretribulacional, yo crea en un rapto posttribulacional, o usted crea en un milenio literal y yo crea en un milenio espiritual, o de la manera que usted tenga estas posturas con relación a la tribulación, el milenio, el rapto, no son doctrinas esenciales. Sin embargo, son doctrinas que consideramos deben de ser estudiadas a la luz de la Escritura. Son doctrinas que son importantes y por eso pues traemos el análisis escritural sobre ello. Si hay alguna palabra
si hay algún aporte de parte de la Escritura con relación a estos temas, nosotros debemos de ser responsables y entonces estudiarlos conforme a la Escritura. Así que, pero, como digo, en lo esencial unidos y en lo que no es esencial, pues tolerantes, un poquito de tolerancia. Cristian, él mencionaba el día del Señor y mencionó también Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, del 1 al 3. Yo creo que esto sinceramente es uno de esos pasajes bíblicos que le traen mayor complicación, que son más complicados para la postura pretribulacional. Y lo tengo en pantalla y quiero comentarte algo con relación a esto. Comienza el capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, el primer argumento que algunas personas de la postura pretribulacional hacen, de hecho escuchaba yo hace algunas semanas atrás al evangelista Miguel Sánchez Ávila, nieto de Gille Ávila, diciendo que aquí hay un claro ejemplo, que aquí está claro, que aquí está clarito, que la venida del Señor es una cosa y que el rapto es otra cosa. De hecho, él utiliza Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1, como la prueba indiscutible de que se tratan de dos eventos diferentes. Porque sí, yo creo que hay un problema de comprensión de lectura, ¿no? Pero bueno, ¿por qué él dice que aquí hay una evidencia de que son dos versículos? Se me perdió. Vamos a buscarlo. Voy a buscarlo y lo ponemos nuevamente. Él dice que son dos versículos porque, o sea, que son dos eventos porque el versículo dice con relación a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él. Entonces él dice, allí está la venida del Señor y nuestra reunión con Él como otro evento, Vamos a ponerlo aquí, 2 Tesalonicenses 2, y lo buscamos rápidamente. Ok, me disculpan, apreté un botoncito que no tenía que apretar y se me fue. Pero vamos a tirarlo para allá nuevamente. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Ok, aquí estamos. Dice Miguel Sánchez Ávila. Aquí claramente dice la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve, ese es un evento. Y nuestra reunión con Él, ese es otro evento, ese es el rapto. Aparentemente, pues, a él no le enseñaron que esta I es una conjunción. Eso es una conjunción, eso conecta, hace una conexión entre una cosa y la otra. Eso no crea una separación, sino todo lo contrario. Primero. Segundo, si ellos creen en el rapto pretribulacional 7 años antes de la segunda venida del Señor, entonces el orden cronológico está totalmente errado. Entonces aquí Pablo tenía que escribir de la siguiente manera: con respecto a nuestra reunión con el Señor, primeramente, ¿no? Porque eso sería lo primero. Y a la venida y a su venida os rogamos, hermanos, ¿no? Se supone que el rapto, la reunión, sea antes, según su modelo escatológico. Como el rapto pretribulacional es 7 años antes, se suponía entonces que aquí, para que hiciera una coherencia en el texto, en el cuerpo del texto, se supone que entonces Pablo dijese, pero con respecto a nuestra reunión con Él y a su venida, ¿no? Nuestra reunión primero, el rapto, y luego su venida. Pero eso no es lo que vemos en el texto bíblico. El texto bíblico dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él.
Nuestra reunión con Él es consecuente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a reunir con Él porque Él ha venido. Una cosa trae la otra. Es lo mismo que Pablo ha dicho esto en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4. Que habremos quedado hasta su venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15. Que habremos quedado hasta su venida. Versículo 17. Que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en su venida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y consecuentemente nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. O sea, Cristian, yo no sé realmente cómo personas puedan pensar leyendo, haciendo una lectura sencilla, versículo 1, que aquí hay dos eventos. No, está hablando de lo mismo. Están hablando de lo mismo. Están hablando de lo mismo. Y el segundo evento es consecuente del primero. Nuestra reunión con Él es porque Él ha venido. Es como que yo le diga, va a venir el tío mío a cenar con nosotros. ¿Okay? El tío mío va a venir a cenar con nosotros. Y luego yo pase un mensaje de texto diciendo, bueno, con relación a la llegada de mi tío y la cena con él, les ruego que lleguen temprano. Está todo relacionado al mismo evento. Vamos a cenar con él porque él viene, ¿no? Viene mi tío a visitarnos y nosotros vamos a cenar con él. Es lo mismo que presenta Pablo aquí. Allí hay una y, allí hay una conjunción y. Y vuelvo y digo, si Pablo quisiera enseñar que nuestra reunión con el Señor es 7 años antes de su venida, entonces tenía que escribirlo en otro formato cronológico. Tenía que escribir diferente, tenía que haber escrito con relación a nuestra reunión con el Señor, que ese es el rapto primero, 7 años antes, ¿no? Y luego su venida. Pero eso no es lo que Pablo escribió, lamentablemente, para los hermanos pretribulacionistas. Eso no es lo que Pablo escribió. El versículo 2 es el que menciona a John MacArthur. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora vemos que la venida del Señor y nuestra reunión con Él está relacionándose directamente a ¿qué, Cristian? Al día del Señor. Uh-huh. Aquí no hay una división del tema. No, es lo mismo, todo el tiempo está hablando del mismo tema. Porque es a la misma audiencia a la que le dice, no se dejen mover, no se turben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Algunas interpretaciones dicen de que ha llegado. El versículo 3 es muy clave, determinante. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. A mí esto me suena, Cristian, a una condición. Esto es una condicional. El día del Señor, que es, conforme al versículo 1, cuando también seremos reunidos con Él en su venida, no puede llegar, ustedes no pueden estar en el día del Señor. El día del Señor no ha llegado, porque primero tienen que darse unas cosas. Lo que sucede con este versículo es que este versículo destruiría
la inminencia de la postura pretribulacional. O sea, en el momento que una persona que cree en el rapto pretribulacional acepta este versículo como una condicional al rapto, al arrebatamiento, a la segunda venida del Señor y nuestra reunión con Él, automáticamente estaría rompiendo la regla de oro del pretribulacionismo, que es la inminencia. Porque Pablo está diciendo que hay unos eventos que tienen que darse antes de que llegue el día del Señor. Cristian, queremos escucharte. Ese versículo es una bomba atómica, una bomba nuclear contra el rapto pretribulacional. Como bien tú dices, ahí deja todo a una condición. Tiene que venir primero la apostasía y tiene que manifestarse el hombre de pecado, hijo de perdición. Sin eso no hay venida del Señor y no hay día del Señor. Tiene que venir la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado y viene después todo lo demás.